materia de información va dirigida a cuestiones de sostenibilidad. Por ello, hoy vamos a hablar de las declaraciones ambientales de productos como respuesta al nuevo reglamento de materiales de construcción que os afecta a todos porque las primeras obligaciones vienen el 8 de enero de 2026, o sea que estamos ya a la vuelta de la esquina. Entonces, Rosa lo que va a hacer ahora es una primera ponencia pues, para hablar sobre las declaraciones ambientales de productos, ¿vale? Y luego después recordaremos un poco los plazos del reglamento. Pues lo de la primera que me acerqué yo más o menos lo sé, lo otro no, ¿eh? A ver, un segundillo. A ver si podemos... Estamos silenciando, sí. Si os podéis mantener silenciados, solo cuando haya dudas abrir el micro, os lo agradecemos porque así evitamos interferencias que a veces ocurren, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a ver ahora es, aparte de las declaraciones ambientales de producto, qué contenido tiene, qué consiste, qué es una declaración ambiental de producto. Muchos de vosotros ya sabéis más o menos, habéis tenido algunas primeras aproximaciones de las declaraciones ambientales de producto o de información similar. Nosotros vamos a explicaros cómo funcionan, ¿vale? Además, ha habido unas recientes modificaciones en las reglas que establecen los materiales de construcción, ¿vale? Y Rosa va a proceder. Entonces, si quieres, Rosa, empieza tú con ello y luego yo cerraré hablando del reglamento. Exacto. Y de las obligaciones que os conlleva en los próximos años. Exacto. Donde quiera, Rosa. Exacto, perfecto. Pues como os comentaba Andrés, en primer lugar hablaremos sobre el análisis de ciclo de vida como base de las declaraciones ambientales de producto y de la huella de carbono de producto, ¿vale? Veremos en qué consiste cada uno de esos conceptos. La ponencia en total durará unas 2 horas. Esta primera parte durará unos 40 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? A continuación podremos preguntar cualquier duda que tengamos después de ese primer bloque de presentación y después del bloque de presentación de Andrés volveremos a tener esa ronda de consulta, ¿de acuerdo? En relación a los objetivos que nos planteábamos, eran muy ambiciosos, como veis aquí la lista es bastante extensa, pero bueno, a lo largo del webinar lo que veremos será cómo el enfoque del análisis ambiental, ¿vale? No solo nos permite cumplir con las exigencias legales, sino también identificar puntos críticos de nuestro proceso, detectar nuevas oportunidades de mejora en cada etapa del ciclo de vida. También conocer el análisis de ciclo de vida y las declaraciones ambientales de productos nos va a ayudar a elegir qué indicadores son los más adecuados para medir el desempeño ambiental en cada caso, en cada proceso, en cada producto, etcétera, ¿vale? Y entonces también podremos tener más información sólida y esto es importante no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior, porque al final la información que generemos lo que va a generar es una toma de decisiones, que en algunos casos será externa y otra interna, ¿de acuerdo? Luego intentaremos también sacarle un provecho más allá de la reactividad, esto no lo pide el reglamento, veremos también ventajas competitivas, estrategias de sostenibilidad con las que nos podemos apoyar en este tipo de herramientas, mensajes de comunicación y de marketing, ahora que está además con la nueva legislación de Green Claims, Greenwashing, es muy importante que las aseveraciones que hagamos de productos estén basadas en este tipo de declaraciones. Entonces, ya no solamente es que sea un requisito legal, sino que también lo podemos aprovechar pues, para temas de comunicación. Y bueno, por último, también importante, está alineado todo esto con una gestión más eficiente pues, de los riesgos que podamos tener asociados a los diferentes impactos ambientales. Vistos los objetivos que vamos a cubrir, empezamos con esta primera parte de la presentación y empezamos viendo qué es el análisis de ciclo de vida. Bueno, en definitiva, el análisis de ciclo de vida es una metodología, ¿vale? Es un tipo de análisis que lo que hace es analizar todo el ciclo de vida de un producto desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final, ¿vale? Es la base, como comentábamos, para realizar las DAP y las declaraciones ambientales de producto y la huella de carbono del producto. Entonces, vamos a ver primero, vamos a centrarnos en esa parte común de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida, como hemos comentado, incluye todas las etapas del producto. Muchas veces, cuando hacemos análisis ambientales, por ejemplo, la huella de carbono, en un alcance 1 o alcance 2 son los alcances directamente vinculados con las operaciones directas de la organización, consumo de energía, etcétera. O, por ejemplo, si en nuestra instalación nos aplica la autorización ambiental integrada, autorizaciones de vertido, autorizaciones de emisiones, todo ese tipo de herramientas se centran en lo que es el proceso de producción únicamente, ¿vale? Con este enfoque, además, se incorporan otros aspectos que son importantes, como son todos los previo a, o sea, todo lo que es la obtención de materiales y todo lo que es la parte final,
uso de nuestro producto y disposición final. Entonces, no es solo nuestro proceso de producción, sino también lo que hay asociado al mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora también las diferentes etapas que tiene. Una cosita que no he comentado al principio es que, como es una formación, vamos a tocar aspectos generales, pero también algunos más técnicos. Vamos a dejar también algunas referencias a normativas. Como la idea es que tengáis esta grabación y también tengáis la presentación, en la presentación vamos a incluir enlaces para que luego podáis continuar expandiendo y ampliando conocimientos. Y también para que os quede como recurso, tanto lo que es la grabación como lo que es la presentación, ¿vale? Entonces, aunque veamos algunos aspectos más técnicos que podáis sentir un poco más confusos, como luego va a quedar todo disponible para volverlo a revisar y demás, lo hemos hecho con ese enfoque, ¿vale? Más que sirva también como herramienta. Entonces, bueno, hay múltiples razones para realizar un análisis de ciclo de vida. Aunque en nuestro caso lo estamos viendo enmarcado en un requerimiento legal, específicamente por la normativa por el nuevo reglamento de materiales de construcción, de productos de construcción, vamos a ver también qué ventajas podemos conseguir de las DAP con estos ACV, ¿vale? Como, por ejemplo, hay un bloque importantísimo que es el core, digamos que es la parte central, que es la protección ambiental, ¿no? A este respecto, de hecho, es por este mismo motivo por el que se requieren las DAP en el reglamento, ¿no? Por su enfoque de impacto ambiental, de evaluación ambiental. Pero aparte de esto, de que sea solamente un requisito legal, los clientes cada vez están más concienciados, ¿vale? A mayores de lo que son requerimientos, también ellos pueden optar por una selección de materiales más sostenibles por otros requisitos, porque sean grandes empresas y tengan que hacer reportes de sostenibilidad, porque sean grandes empresas y tengan que hacer, por ejemplo, objetivos de descarbonización, ¿vale? Eso también tracciona a la necesidad de utilizar esta herramienta para evaluar ambientalmente nuestro producto. Luego, por otra parte, el objetivo del análisis de ciclo de vida es identificar y cuantificar las cargas ambientales, como pueden ser el uso de energía, el consumo de recursos, consumo de agua, electricidad, etcétera, las emisiones contaminantes, la generación de residuos. Toda esa información que obtenemos, con ella podemos evaluar los impactos ambientales, pero también, y esto es muy importante, nos da una información sobre nuestro proceso, sobre nuestro producto, que si la utilizamos adecuadamente nos puede ayudar a mejorar lo que es nuestra organización y nuestro proceso, ¿de acuerdo? Pues mejorando la competitividad, incluso con una reducción de costes, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el enfoque de punto de vista de optimizar procesos productivos, dentro de lo que es el análisis del ciclo de vida, nosotros identificamos la etapa ineficiente. Porque nosotros, por ejemplo, una variable que se modeliza es la ineficiencia del sistema. Es decir, no el 100% de las materias primas se transforman en productos. Esto, por ejemplo, en la experiencia que tenemos en Omagua, que trabajamos haciendo declaraciones en diferentes sectores, pues muchas veces nos encontramos con que sí que está cuantificado a nivel de empresa, pero otras veces no. Otras veces se tiene una idea, unos porcentajes globales y cuando entramos a hacer el cálculo cuantitativo, oye, pues la empresa a veces se sorprende a mejor o a peor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a quedarnos también con que el análisis de ciclo de vida y las DAP nos pueden dar una mayor competencia empresarial y utilizada adecuadamente nos pueden dar esa información de reducción de costes y de optimización. Otra puntualización también que quería haceros, porque vamos a estar hablando principalmente del reglamento de la construcción, pero hay otro reglamento también importante que se aprobó el año pasado a nivel de economía circular dentro de la Unión Europea, que es el reglamento de ecodiseño, de diseño ecológico. Porque ambos, el reglamento de la construcción y están relacionados, están alineados, de hecho, ¿vale? Este reglamento, el de ecodiseño, es de aplicación directa en todos los estados porque es un reglamento, no es una directiva, le pasa igual que el de la construcción, ¿de acuerdo? Y aplica prácticamente todos los tipos de bienes comprados. Realmente es este reglamento el que establece el pasaporte de producto, ¿vale? Y luego el reglamento de la construcción se alinea con el mismo. Unas pinceladas sobre los nuevos requisitos de diseño ecológico son que van a ir todo más allá de la eficiencia energética, que era hasta ahora lo que se consideraba dentro de lo que era el diseño ecológico, ¿vale? Lo que buscan es impulsar la circularidad, abarcando, entre otras cosas, aspectos que antes no se tenían en cuenta, pues la durabilidad, la reutilizabilidad, la repalabilidad de los productos, ¿vale? La presencia de sustancias químicas, la eficiencia energética.
el contenido en material reciclado, por ejemplo, la huella de carbono, la huella ambiental también se introduce en el reglamento de ecodiseño, también, como comentábamos, el pasaporte digital de producto y luego se establecen también ciertas limitaciones de cara a la comercialización y a la distribución de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que tuvierais esto en mente, porque todo lo que vamos a ver en materiales de la construcción lo vamos a ver reflejados también en otros sectores y en otros productos. Seguimos en una parte más general del análisis del ciclo de vida y ahora lo que vamos a ver es por qué analizar el ciclo de vida, ¿no? Además de ser un requisito legal, volvemos a ver puntos más concretos que nos pueden aportar valor. Por ejemplo, la identificación de puntos críticos. Nos permite identificar en procesos productivos puntos, por ejemplo, de mayores consumos, puntos de mayores ineficiencias, puntos donde podemos tener una mejora, donde podemos tener un punto de innovación. Todo esto para tomar decisiones basadas en mitigar esos efectos y, pues, oye, tener ese valor añadido, ¿vale? En la realización de un análisis de ciclo de vida vamos a ver también qué peso tiene la obtención, por ejemplo, de recursos frente al proceso productivo. Y esto también nos puede ayudar en la selección de determinadas materias primas, ¿vale? Nos da, por ejemplo, también información de qué parte del proceso de nuestro producto es la que se genera más impacto. Pues, por ejemplo, el tipo de materia prima, pues el tipo de materia prima, el embalaje que utilizamos, el transporte de las materias primas, la utilización del producto. Esto también nos aporta una información interesante. Luego también en cuanto a indicadores, pues nos permite hacer zoom sobre, dentro de lo que son los impactos, consumo de agua, de energía, etcétera, cuáles son los más críticos dentro de nuestro proceso, cuáles son los más relevantes, ¿vale? En cuanto a la mejora de indicadores de eficiencia energética, la mejora de consumo de energía, también aquí hacemos una puntualización de la palanca que tenemos ahora con los CAE, con los certificados de ahorro energético, que nos permiten monetizar directamente las medidas de ahorro, no solo por el ahorro en sí, lo que dejamos de consumir de energía, ya sea combustible o sea electricidad, sino también que vamos a poder comercializar esos ahorros de energía como certificados que se venden después a unos determinados agentes, los sujetos delegados o sujetos obligados, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo este análisis de ciclo de vida, si nosotros tenemos en cuenta esas posibilidades de ahorro, pues podemos tener ahí una palanca también de puesta en valor, ¿vale? Y luego, por ejemplo, de nuevo comentamos el tema de la gestión de riesgo, que en este punto insistimos bastante porque es muy importante también, como estamos viendo aquí, todo lo que es la proactividad. Es decir, la gestión de análisis de riesgo al final se trata de evaluar qué posibles amenazas puedan afectar y se realiza tanto a nivel empresarial, que en este caso sería un enfoque a producto, ¿vale? Por ejemplo, un riesgo es el cambio normativo, ¿vale? El cambio normativo que puede ser, en este caso, realizar la DAP, la Declaración Ambiental de Producto, pero en otros casos no es solo realizar la DAP. Luego pueden venir unos objetivos vinculados a algunos de los indicadores que analicemos. Por ejemplo, en todo lo que es el reglamento de envases y residuos de envases, pues un indicador para el que se está aumentando cada vez más el requisito es la cantidad de material reciclado, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo aquí no hay ese tipo de objetivos cuantitativos, pero los puede haber en algún momento. Entonces, esa posibilidad de incorporación de nuevos requisitos se gestiona a través de la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una parte más técnica de lo que son los análisis de ciclo de vida. Este diagrama que vemos aquí, perdona, me voy a poner un poquillo. Ahora, perdona. Vamos a ver, como comentaba, una parte más técnica ya de los análisis de ciclo de vida. Este diagrama ilustra lo que es el proceso del análisis de ciclo de vida, ¿vale? Y lo divide en 4 componentes principales. Tenemos, en primer lugar, la entrada, lo que es el ciclo de vida, la salida y los impactos ambientales. En esta etapa, en la etapa de la entrada, lo que identificamos son los recursos necesarios para el sistema, principalmente materias primas y energía que se utiliza a lo largo de todo el ciclo de vida de producto, no solo la producción, recordarlo, ¿vale? Las entradas son muy importantes pues, para entender lo que es la base del impacto ambiental. Luego, posteriormente, lo que es la parte de ciclo de vida es donde se analizan las etapas principales del producto. La obtención de materias primas, la producción, la distribución, la utilización y el fin de vida. Esto es un enfoque integral que permite identificar puntos críticos, además, en cada una de las etapas.
asegurando que se hace un inventario exhaustivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el bloque de salida. Aquí lo que se recoge en la metodología son los resultados que se generan en cada etapa del ciclo de vida, que pueden ser emisiones, pueden ser residuos, pueden ser vertidos, residuos líquidos, pueden ser, etcétera, ¿no? Emisiones también de calidad del aire, no solamente emisiones de focos de combustión, partículas en suspensión, etcétera, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo que son estas salidas, en el caso de las declaraciones ambientales de productos, pues tienen ese enfoque de carga ambiental que está directamente asociada al sistema que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y ahora, esas salidas se traducen en impactos ambientales, es decir, impactos específicos. Nosotros utilizamos, de hecho, para ir traduciendo cada etapa a la siguiente, unos factores de conversión. Por ejemplo, para transformar la salida en esos impactos ambientales, pues en esta etapa tenemos en cuenta unos determinados factores. ¿Qué ejemplos de impactos son los que consideramos? El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, pérdida de fertilidad de los suelos, etcétera. Todo esto lo que nos da, insistimos, es un enfoque integral, ¿vale? Que nos va a permitir cuantificar a nivel de impacto, luego veremos que esto se traduce en un número cuantitativo, ¿vale? Que nos va a poder dar una imagen de cuantitativa, no solo cualitativa, del potencial impacto de nuestro producto. Además, lo vamos a repetir también alguna vez y lo vamos a ver en la parte de normalización. Una de las claves es que todo esto está estandarizado, por lo que nos da información sobre nuestro producto, pero como está todo estandarizado y después lo veremos específicamente en las normas, también es clave para la comparabilidad de productos entre sí. Eso es un punto clave de las declaraciones ambientales de productos. ¿De acuerdo? Antes comentábamos de lo que son las diferentes etapas de un producto, no solamente la etapa de producción, sino toda también la que lo acompaña. Y uno de los primeros puntos que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de ciclo de vida es delimitar el alcance, los límites del sistema que vamos a evaluar. Entonces, aquí tenéis en esta imagen, tenéis todo lo que son las etapas, desde lo que es la propia de producción, como veis aquí en el centro, donde nosotros, si nos quedáramos solamente en esos límites, estaríamos haciendo un análisis de lo que se conoce, que igual lo habéis escuchado en alguna ocasión, de la puerta a la puerta. Quiere decir que si yo analizo solo mi sistema de producción, me quedo con desde la puerta de entrada de mi fábrica hasta la puerta de salida de mi fábrica, ¿de acuerdo? Con ese bloque. Siguiente etapa que podemos hacer, que se amplían esos límites, lo que se llama de la cuna a la puerta. Desde la obtención de recursos, y ahí ya no solamente que yo compre el material, en el caso en el que lo compre, en el caso en el que vosotros lo extraigáis directamente, es todo lo que está asociado a la extracción. Si esa extracción la realizáis vosotros mismos, está dentro de vuestro alcance, está dentro de lo que sería vuestra etapa de producción. Pero en algunos casos, incluso vosotros haciendo esa extracción, vais a adquirir otras materias, vais a adquirir maquinaria, vais a adquirir otros productos también que necesitáis. Ahí se tiene que tener en cuenta esta parte de aguas arriba, ¿de acuerdo? Donde se incluye lo que es la parte de explotación, las materias primas o recursos, la parte de distribución, la parte de transformación, etcétera. O sea, no es solamente que yo compre a un distribuidor y me aplique desde el distribuidor hasta ahora, no. Nosotros vamos al origen de las materias primas. Eso sería de la cuna a la puerta. Siguiente ampliación del límite que tenemos, de la cuna a la tumba. Este es el ideal. Incluye lo que es la etapa agua abajo, donde se incluye lo que es la distribución al cliente, todo lo que es la parte de transporte, que además suele tener un impacto importante, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, la parte de, si lo miráramos con un enfoque de CO2, la parte de distribución, de logística y la parte de extracción de materias primas son las que mayor impacto tienen. Y en materias primas lo vamos a ver también que depende mucho del tipo de material. Por ejemplo, los metales pues suelen tener un impacto bastante grande, ¿vale? Entonces, agua abajo sería la distribución al cliente, el uso también se incluye y el fin de vida, es decir, ¿qué pasa con mi producto una vez ha terminado su fin de vida? ¿Qué es lo que quiere la Unión Europea con toda la normativa que está sacando? Pues que esto que hasta ahora era lineal y el fin de vida terminaba en un vertedero, pues se convierta en un ciclo circular, un enfoque de economía circular, ¿no? Y aquí es lo que se denomina de la cuna a la cuna. Quiere decir que cuando nuestro producto ya no pueda seguir cumpliendo por sus funciones, pueda de alguna manera ser recuperado, etcétera, y ser reincorporado, es lo que es de nuevo el ciclo. ¿De acuerdo?
Continuando con la parte técnica del análisis de ciclo de vida, este que vemos aquí es, digamos, los diferentes pasos, los diferentes bloques que tenemos en cuenta dentro de lo que es la metodología. Es una metodología muy estructurada y muy estandarizada, como os comentaba antes. Primero, definiremos el objetivo y el alcance del estudio. Esto incluye un punto muy importante, que es definir la unidad funcional que vamos a utilizar. La unidad funcional es una característica asociada a nuestro producto a la que vamos a relacionar los impactos. Puede ser, en el caso de materiales de la construcción, suele ser de manera general un aspecto propiamente material, es decir, 1 kilogramo de producto o 1 metro cuadrado de producto, ¿vale? Y eso es una unidad funcional estandarizada. ¿Para qué? Para que precisamente podamos hacer comparaciones entre diferentes productos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchas veces esas unidades de cantidad de material no reflejan lo que es el uso del producto. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la bombilla, una unidad funcional no es 1 kilogramo de bombilla, sino que son 1000 horas de iluminación con una intensidad de 800 lúmenes, ¿de acuerdo? Todas las declaraciones ambientales de productos, si se utilizan esas unidades funcionales, nosotros podremos hacer comparativas. Una vez hemos definido el alcance y el objetivo, pasamos a hacer el análisis del inventario, que esto es lo que habíamos visto de todo lo que son los recursos, las emisiones de cada etapa, etcétera. Y después se evalúan los impactos ambientales, ¿de acuerdo? En paralelo, en cada una de las etapas, realizamos siempre una fase de interpretación de los resultados, porque todo este ciclo es lo que se llama iterativo. Quiere decir que después de terminar cada fase, se sacan unas conclusiones y, si es necesario, se vuelve a la fase anterior y se realizan los ajustes necesarios, ¿vale? En paralelo a esta metodología del análisis de ciclo de vida, nosotros, este sería el camino, el recorrido que hacemos por las empresas, acompañándolos en el cálculo de las declaraciones, ¿vale?, ambientales de productos. En primer lugar, definimos los objetivos del estudio. Aquí, por ejemplo, es muy importante si lo que estamos analizando, por ejemplo, es un producto que aún no se ha producido. Es decir, pueden ser productos que se analice y se haga como una especie de diseño de análisis de ciclo de vida antes de su comercialización, para precisamente en la fase de diseño, que es la más importante, conocer esos impactos, ¿vale? Puede ser también que el objetivo sea evaluar una familia de productos. Puede ser que el objetivo sea introducirnos en un mercado en concreto, en Noruega, etcétera, donde tendremos que tener en cuenta, pues, a lo mejor unas características o unos requisitos principales. Todo eso se tiene que establecer en la parte del diseño de objetivos, ¿vale? Luego, a continuación, pues se diseña todo el proceso de análisis. Aquí se visita la empresa para recopilar los datos relevantes, para conocer mejor el proceso, etcétera. Y a la hora de procesar los datos, nosotros nos apoyamos con un software. Los softwares son software especializados porque esto tiene una complejidad, ahora la vamos a ver, pues por ejemplo, tipo comerciales SIMAPro, OneClick, LCA. Nosotros tenemos un par de licencias, SIMAPro y OneClick, que son las más conocidas, ¿vale? Entonces, nos basamos en esas herramientas pues para hacer lo que es ya el cálculo propiamente de la huella, ¿vale? En esa fase se identifica, se cuantifica todo lo que son los impactos y se genera un informe final que incluye pues también unas recomendaciones para la empresa. Ese informe es lo que se conoce como declaración ambiental de producto y luego requiere una parte de verificación y de publicación, ¿de acuerdo?, para ya proceder a lo que es la comunicación de resultados. Cuando el análisis de ciclo de vida lo realizamos desde un punto de vista de un recurso o un impacto en concreto, tenemos derivadas, como son, comentábamos al principio, la huella de carbono de producto, por ejemplo, si nos centramos en el impacto del calentamiento global, o la huella de agua o huella hídrica, ¿vale?, si nos centramos en ese impacto. La CV es la base y, bueno, en función del aspecto ambiental en el que nos centremos, pues podemos utilizarla para un enfoque en concreto. De hecho, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, de lo que serían las diferentes categorías de impacto ambiental, que son las que están estandarizadas y que se consideran en lo que veis aquí en la CV y en las declaraciones ambientales de productos. Se incluyen los impactos de calentamiento global, consumo de recursos energéticos, reducción de la capa de ozono, eutrofización, acidificación, consumo de materias primas, etcétera, ¿no? Si nos fijamos solamente en este impacto de potencial de calentamiento global, aquí nos centraremos estaremos hablando ya de lo que es la huella de carbono de producto, ¿de acuerdo? Vale. Aquí empezamos ya a ver algunos temas más específicos vinculados con el reglamento de la construcción. El reglamento pone énfasis
en la coordinación entre las necesidades de los Estados miembros y la reglamentación de los productos, ¿vale? Aquí lo que va a hacer la Unión Europea también, bueno, la Unión Europea y los Estados miembros es estudiar producto a producto, categoría por categoría, para concretar cuáles son los requisitos y qué características esenciales van a tener en cuanto a prestaciones, requisitos de conformidad, etcétera. Para que al final lo que se busca, y esto es importante, el propósito último, es que consigamos que un producto que cumpla con el reglamento sea adecuado y encaje bien en los diferentes códigos de construcción de los diferentes Estados miembros, ¿vale? Entonces, aquí hay un punto muy importante de comunicación entre Estados miembros y Unión Europea y de reglamento y código de construcción, etcétera, ¿vale? Para estandarizar y homogenizar, ¿vale? Eso es un punto clave del reglamento. Aquí vemos también, por ejemplo, que el reglamento, un punto también muy interesante es que este reglamento es muy ambicioso e incorpora mucha información técnica que otros reglamentos desarrollan en otra legislación auxiliar, ¿vale? Este reglamento lo incorpora, como por ejemplo, algunos de los requisitos básicos que van a ser exigibles a la hora de construcción, que algunos ya lo son y otros lo que se va a hacer es concretarlos. Entonces, aquí vemos aspectos generales como la integridad estructural, la seguridad contra incendios, etcétera. Vemos también algunos aspectos ambientales de eficiencia energética, comportamiento térmico, etcétera. Emisiones de la obra de construcción al medio exterior. Hay un enfoque de lo que es la propia construcción y hay un enfoque de producto. Y en este punto, esta slide precisamente además la he cogido de la presentación del reglamento y estoy destacando los aspectos claves vinculados con los impactos ambientales, ¿vale? La presentación que hizo el Ministerio. En cuanto al tema ambiental, diferenciándose de otras legislaciones de productos, incorpora también en la propia estructura legislativa estas consideraciones de qué indicadores ambientales se van a tener que tener en cuenta, ¿vale? No es el caso de la mayoría de regulaciones que cuentan con mucha normativa técnica, sino que aquí, pues desde el primer momento la Comisión lo que se dio cuenta es que tanto un poco lección aprendida de lo que pasaba a nivel industrial, como también un requisito de todo el mundo, ¿no? Es que continuamente no se pueden estar separando las prestaciones técnicas de un producto de construcción de sus prestaciones ambientales. Porque en realidad tenemos que tener en cuenta el enfoque del edificio, que es lo que se requiere con este reglamento, ¿vale? Para lo que necesitamos tener la información es para el impacto ambiental del edificio en sí. Entonces, nuestra DAP lo que se va a integrar es en el estudio que se haga pues, del edificio o del objeto de la construcción que estemos hablando, ¿vale? Durante las negociaciones de la Unión Europea, otro punto también que se estuvo comentando fue qué indicadores ambientales son los que van a ser obligatorios y lo que se decidió es que se iba a hacer una escala de tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos destacado el indicador relacionado con el cambio climático que incluye tanto las emisiones de CO2, ¿vale? Las emisiones equivalentes, como el consumo de energía. Y esos serán los primeros, pues lo comentará luego Andrés un poco más tarde, esos serán los primeros indicadores que se exigirán informar en las declaraciones ambientales de productos. Hay un punto también que quieren poner en valor y en la presentación del Ministerio lo dicen varias veces y es que hacia atrás, ya desde la industria, desde vuestro sector, pues se ha hecho también un esfuerzo en desarrollar las declaraciones ambientales de productos, ¿vale? A diferentes niveles. Por ejemplo, lo vemos muchísimo en todo lo que son materias primas, por ejemplo, de metal. Entonces, la Unión Europea lo que aquí quiere también es, ahora que estamos viendo muchos cambios normativos, quiere reforzar mucho que las DAP han sido un elemento que se ha utilizado hacia atrás, pero que se va a seguir utilizando hacia adelante. Quiere decir que todo el esfuerzo que se haya hecho hacia ahora en esta línea no va a pasar como otros aspectos de sostenibilidad que estamos viendo con la iniciativa Omnibus a nivel de Unión Europea. Esto no se va a parar, esto va a seguir adelante, porque es un tema clave para la Unión Europea también porque se basa en un consumo de materiales. Y lo que busca la Unión Europea, uno de los puntos clave es ser más eficiente. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a comentar, porque todavía no sabemos cómo va a ser, no sabemos los detalles, pero sí conocemos todo, ya nos suena el pasaporte digital de producto. Asociado a todo este sistema ya estamos viendo que se va a generar bastante información y eso no es fácil de gestionar en la práctica, ¿no? Ahora mismo, pues, por ejemplo, una declaración de prestaciones que puede tener unas pocas páginas,
Estamos hablando de incorporar una DAP, que pueden ser 20, 25 páginas, etcétera, junto con otra información. Entonces, lo que ha visto la Unión Europea es que es necesario la digitalización, no solo para la transferencia de información como tal, sino también para una mejor usabilidad del producto, etcétera. Por ejemplo, en vuestro caso, vuestro producto está diseñado pues, para incorporarse en un proceso de construcción, pero pensad también que el pasaporte digital del producto se va a utilizar para otros productos sectoriales, para cualquiera. Entonces, dentro de ese pasaporte digital, por ejemplo, se van a incluir también instrucciones de repalabilidad, instrucciones de recambio, etcétera. Es una herramienta que realmente a los consumidores, a los gestores de residuos, etcétera, les va a aportar mucha información y va a tener mucho valor. En el caso concreto de la construcción, lo que se quiere es que se integre con el sistema tipo BIM. Es decir, se hace mucho énfasis en que toda esta información, al final, si no la integramos dentro de lo que es la información del edificio, donde se va a hacer esa evaluación de todo el edificio, hablo de edificio, pero vuelvo a lo mismo, puede ser cualquier elemento de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que busca es pues, esa agilidad y esa mejor conexión. Y en la medida de lo posible, pues que tengan lenguajes comunes, estructuras comunes y un entendimiento común, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también los diferentes timings, las diferentes escalas temporales que se han establecido. Como se va a desarrollar en paralelo a todo lo que es el reglamento de ecodiseño, pues va a llevar su tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora unas pinceladas, solamente para que, porque además vaya a tener luego los enlaces de la presentación, de qué normativa enmarca todo lo que es el análisis de ciclo de vida y las declaraciones ambientales de productos, ¿vale? En concreto, el análisis de ciclo de vida está respaldado por normas internacionales, como vemos aquí, la 14.040 y 44, que establecen principios, directrices, pues para garantizar lo que se busca siempre, el análisis consistente, comparable, que sea reconocido globalmente, que cumpla con unas normas establecidas, que además estos sistemas lo que permite es que se van retroalimentando y se van haciendo nuevas versiones con nuevas mejoras y nuevos requisitos, ¿de acuerdo? Y tenemos como base estas dos normas, que es para lo que es el análisis de ciclo de vida, ¿vale? A continuación, tenemos también, ya más enfocado en lo que son las declaraciones ambientales de productos, es la UNE-EN 14.804, donde vemos por aquí que lo que establece pues, son unos principios generales, las reglas de categoría de producto, que esto lo mencionaré ahora de nuevo, esto es importante, porque además aquí puede crear un poco de confusión, porque las siglas del reglamento de la construcción es RCP y las reglas de categoría de producto también son RCP, ¿vale? Entonces, nos vamos a referir a ellas como RCP, pero son conceptos diferentes. Luego, por ejemplo, también establece la norma qué contenido tienen que tener las declaraciones ambientales de productos, qué informe y este punto último es muy importante también, la verificación y la validez de las DAP, ¿de acuerdo? Por ejemplo, haciendo un pequeño zoom un poco técnico, dentro de esta normativa incluye un diagrama de este tipo, ¿de acuerdo? Este diagrama lo que informa es la evolución de las obras de construcción en la que se van a incorporar los productos, pero similar también en este mismo sistema de etapas se evalúa cada uno de los productos y se desglosan las etapas de ciclo de vida, ¿vale? Cada módulo está asociado a diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, esto en el momento que entréis en lo que es el mundo de las DAP y de análisis de ciclo de vida, pues es un lenguaje muy común, ¿de acuerdo? Vamos a tener la etapa de producto, la etapa de construcción, la etapa de uso, la etapa de fin de vida y también hay una etapa final que se incluye pues, de potencial de reutilización, recuperación, reciclaje. Cada una de estas etapas incluye a su vez pues, una subetapa, ¿no? Que nos van desglosando el análisis que se realiza en cada una. Aquí, por ejemplo, lo que vemos también es que cada RCP, cada norma de producto, establece qué etapas son las que se tienen que considerar. Por eso es muy importante, es un tema que es bastante técnico, pero es importante el establecer una estandarización incluso para el tipo de producto que se está evaluando, ¿vale? Otra normativa ISO interesante es la 14.025, que establece los principios y los procedimientos de las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? Y complementa a la norma UNE y la peculiaridad que tiene es que al ser una ISO pues es internacional, ¿de acuerdo? Otra normativa también es la UNE en ISO, la 21930. En este caso
se centra en la parte ambiental de la sostenibilidad. Antes hemos visto que eran declaraciones ambientales de producto porque, de hecho, o bien específicas de la construcción o bien generales, y en este caso se centra en aspectos de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues estandariza cómo se tienen que tener en cuenta determinados impactos, pues desde el cambio climático hasta el uso de recursos, la contaminación del aire y del agua, va estableciendo diferentes indicadores, cómo se tienen que tener en cuenta, cómo se tienen que considerar, cómo se tienen que afrontar, qué unidades, por ejemplo, son en las que se tienen que expresar. Todo está muy estandarizado, ¿vale? Y muy definido. De hecho, tal es así que aquí, en esta slide, hemos traído pues, unas pinceladas de lo que es las reglas de categoría de producto, ¿vale? En el contexto de las declaraciones ambientales, estas reglas de categoría de producto, como comentábamos antes, establecen los requisitos y las directrices de cómo se tiene que hacer el análisis de ciclo de vida de una manera muy específica, ¿vale? Perdona. Son como si fuera un manual de instrucciones para crear la DAP, pero para un tipo específico de producto, ¿vale? Ahí puede haber para productos de la construcción, para productos textiles, para productos alimenticios, etcétera. De hecho, nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a evaluar el análisis de ciclo de vida de cualquier tipo de producto es ver qué PCR es la que tiene definida, que en algunos casos aún no lo está, y en ese caso pues se tiene que recurrir a otras que sean lo más próximas posible. ¿Por qué son importantes las RCP? Pues establecen comparabilidad, permiten comparar diferentes DAP, dan consistencia, aseguran que el análisis de ciclo de vida se realiza de una manera coherente, evitando variaciones en los resultados, en la medida de lo posible, ¿vale? Dan también un punto de credibilidad, ganan en credibilidad y en fiabilidad al estar muy estandarizadas, facilitan también la toma de decisiones, ¿vale? A la hora de cómo se va a realizar el análisis. Y también se incorporan dentro de lo que son los programas DAP, que ahora vamos a ver, como AENOR o Environdec, ¿vale? Para tenerse en cuenta. Entonces, por ejemplo, además, muy recientemente se ha publicado una actualización de la RCP de los materiales de construcción, precisamente el 30 de abril del 2024, y aquí hemos hecho un pequeño análisis de qué puntos son los que es muy técnico, pero qué puntos son claves en las modificaciones que hace. Y, por ejemplo, uno de ellos es que incluye el indicador que hasta ahora era de emisiones totales, incluye uno específico de determinados gases de efecto invernadero para mejorar la comparabilidad y, sobre todo, traccionado por el requisito de declaraciones climáticas que ahora se está haciendo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también otra actualización de la PCR es que se va a requerir una actualización de las declaraciones ambientales de productos cuando haya un aumento del 10% en las variaciones que se den de los impactos o más cuando hagamos eso, alguna variación en el producto, en el proceso, pues que tengan este impacto, ¿vale? Este porcentaje. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son los programas de declaraciones ambientales de producto, que es posible que hayáis escuchado hablar de ellos, Environdec, AENOR, etcétera. Un programa de declaración ambiental es un sistema que lo que hace es que verifica y registra las declaraciones ambientales de productos para asegurar la credibilidad y la conformidad con las normas, ¿vale? Los más conocidos son el de Environdec, que estáis viendo aquí, el EPD System, International System. Todos se basan en las mismas normas, pero algunos tienen unos reconocimientos mayores en unos países que en otros. Pues, por ejemplo, en Europa, nosotros la verdad es que casi siempre hemos trabajado con EPD, ahora puntualmente estamos empezando a trabajar más con AENOR, y lo que vemos es que es bastante reconocido en lo que son los países nórdicos. Por ejemplo, una empresa que ahora vamos a ver la declaración ambiental de producto, hemos hecho recientemente, comercializa sistemas de ventilación, lo que son las rejillas, por ejemplo, para precisamente edificios. Y hemos hecho las DAP porque se lo estaban requiriendo en el mercado noruego, que era en el que principalmente tenía importaciones. Norteamérica o Asia también son otros mercados donde se están considerando, ¿vale? Mira, ahora vamos a verla. Mira, aquí os he traído también, dentro de lo que es este programa de EDP, para ver lo que sería un ejemplo concreto de una DAP, ¿no? ¿Cómo sería una DAP? Mira, os he traído esta, ¿vale? Que es un ejemplo concreto de una DAP que hemos hecho recientemente. Esto es un regulador que se utiliza en los difusores de aire. Entonces, esta sería la plataforma de EPD, donde aquí tenéis todo lo que son la librería de todas las DAP que están publicadas. EPD es lo mismo que DAP, solamente que son las siglas en inglés, ¿vale?
Environmental Product Declaration, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis hacer una búsqueda por cualquier producto y en este caso, aquí es donde se publica en la plataforma la declaración ambiental de producto en concreto de este producto. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, primero, importantísimo, la referencia a las normas que se han utilizado, la definición. En este caso, además, no era un producto concreto, sino que era una familia de productos. Y a lo largo del documento, pues va a recoger, por una parte, lo vamos a ver aquí, bueno, esto es toda la parte de información de la compañía, información del producto, información de lo que es el análisis de ciclo de vida, qué etapas son las que se han considerado en función de la PCR. Aquí, como veis y recordaréis antes, el tema de los módulos y de las etapas que comentábamos, etcétera, ¿vale? Hay una parte de metodología general, no os quiero marear mucho con el documento, ¿de acuerdo? Y luego, a continuación, ya aparece una parte más cuantitativa, donde aquí, por ejemplo, vemos ya los indicadores y los resultados por cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en el caso de AENOR, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en Global EDP, que es el programa de AENOR, si entramos por aquí, esto sería en concreto los materiales de construcción, ¿vale? Pues, por ejemplo, recubrimientos cerámicos, y aquí tenemos todas las DAT con el titular de la declaración, y si la vemos, pues son, primero igual, es importante la norma con la que está hecha, y en contenido, como es estandarizado, pues tiene los mismos contenidos. Una descripción de la organización, una descripción de los procesos, las etapas que se tienen en cuenta, etcétera. Y una parte final cuantitativa, ¿de acuerdo? Como veis, cada DAP aparece customizada con las fotos, tienen una estructura común, pero bueno, cada una tiene su logotipo de la empresa y pues su fotografía específica y demás, ¿de acuerdo? A ver, que me deje poner esto en modo presentación de nuevo. Ahora. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues como comentábamos también, otro programa de declaración ambiental es Global EDP de AENOR y en este caso, pues evidentemente es más referente clave en el mercado español, ¿vale? Cada vez más a nivel europeo y donde también estamos viendo más referencia es en el mercado latinoamericano, ¿de acuerdo? Y bueno, luego también hay otras plataformas que agregan las declaraciones ambientales de productos, como estamos viendo esta de aquí, DAPCOMS, ¿de acuerdo? Que también os la he dejado aquí por si queréis acceder. Y ahí podéis ver también pues, todas las declaraciones ambientales de productos que hay ahora mismo publicadas. Y además que os pueden servir de referencia para ir viendo qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Por ejemplo, en todo lo que es materiales más elaborados no hay tantas, en materiales, por ejemplo, de aislamiento, en todo lo que es materiales vinculados con los metales, pues sí vamos a encontrar muchas más declaraciones ambientales publicadas, pero sí que es verdad que en los últimos años lo que hemos visto es que, pues, que se están haciendo cada vez más. Y ahora ya, por último, una pincelada final de, volvemos a tener ese enfoque global de, oye, esto lo estamos viendo por el reglamento, pero podemos utilizarlo pues, para tener otra serie de ventajas. Mejora en la calidad y en la imagen del producto. Un producto que se diseñe con criterio de sostenibilidad no solo mejora la calidad con la que se percibe, sino que también, oye, pues refuerza la confianza y la preferencia de los consumidores. En vuestro caso, muy focalizado en el sector de la construcción, ¿vale? No son unos consumidores finales al uso, sino que son unos consumidores, podríamos decir, industriales, sectoriales. Entonces, pues ellos tendrán sus propias necesidades, sus propios requisitos y sus propios intereses. No serán como los de los consumidores estándar, digamos, ¿no? Luego, también importante que se puede utilizar a nivel de comunicación empresarial para comunicar compromisos ambientales. Si queremos hacer algún claim de nuestro producto, hablando de la sostenibilidad de los mismos, ahora con toda la normativa de greenwashing y green claims, es imprescindible tener las declaraciones ambientales. De nuevo, beneficios económicos, sociales y ambientales, ahorro de costes, cuidado del medio ambiente, ¿vale? También si tenemos relación con las comunidades cercanas, podemos utilizarlo pues, para comunicar información de nuestro producto. A nivel, por ejemplo, a nivel empresarial general, pues también nos ayuda a poder integrarlo dentro de enfoques de estrategia de sostenibilidad dentro de nuestras corporaciones. Y bueno, y yo destaco sobre todo porque realmente las ocasiones que hemos hecho este trabajo y hemos entrado a analizar con detalle los procesos, siempre hemos sacado algún conocimiento para la empresa en relación al consumo de materiales y al consumo de energía.
yo diría que es casi de las cosas, de los puntos iniciales, todos son importantes, pero yo es un aspecto que sí que pondría especialmente en valor, ¿vale?, de esta herramienta. Entonces, hasta aquí terminaríamos esta primera etapa. Hemos estado unos 50 minutitos. No sé si tenéis alguna pregunta antes de darle paso a mi compañero. Pues Bueno. nada, Andrés, te cedo la presentación. ¿Quieres compartir? ¿Compartes tú? Sí, comparto yo la pantalla ahora. Perfecto. Bueno, antes de empezar con mi parte, sí que quiero destacar algunas cuestiones. Es decir, no solo el reglamento de material de construcción nos obliga a informar sobre la sostenibilidad, sino que también todo esto emana de un reglamento superior, que es el reglamento que establece los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. Es decir, esto es otro reglamento del año 2024 que también va vinculado a esto. Es decir, que no solo afectará a los productos de construcción, sino que va a afectar, pues, a textil, a otros productos de consumo que no sean alimentarios. Es decir, que todo esto se enmarca dentro de una estrategia de consumo más sostenible, que además ahora mismo también se está debatiendo la ley de consumo responsable a nivel español. Bien, otra de las cuestiones importantes que Rosa lo ha dejado bastante claro, el por qué hacer este tipo de declaraciones. Pues mira, antes lo ha dicho Rosa con la digitalización. Esto va a ir conectado con el BIM, pero no solo con el BIM, sino con los software de presupuestos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues que todos los que tienen sus declaraciones aprobadas, todas esas bases de datos de Global EPD, del de AENOR y de todos los sistemas, se están centralizando en los software de diseño. Y aquí los arquitectos, que son principalmente quizás vuestros prescriptores o vuestro punto objetivo de comercialización, tienen esta información actualizada. Entonces, cuando un arquitecto se enfrenta al diseño de un edificio que va a ir financiado con fondos sostenibles, que cada vez lo hay más, y le dicen, oye, me tienes que hacer el ciclo de vida del edificio, que es el resultado final, y además es lo que le va a obligar la directiva de eficiencia energética, que entra en vigor en el 2028, ¿qué va a hacer un arquitecto? Pues tirar de la base de datos de materiales que tienen este tipo de certificaciones. Con lo cual, aquel material que no tenga este tipo de certificación, pues es que no va a estar ni en las bases de datos, que ese es el gran problema que va a tener un sector como el vuestro. Por eso es importante tomarse esto relativamente en serio. Con esto, y ya que no había dudas para Rosa, que es verdad que ha hecho una magnífica descripción de todo el proceso, de lo que es el ciclo de vida, de las diferentes metodologías y de las plataformas, voy a recordar un poco las obligaciones a las que nos lleva el nuevo reglamento de materiales de construcción, porque hay diferentes hitos, ¿vale? Hay diferentes hitos que debemos cumplir y lo voy a hacer directamente desde un portal web que hemos creado, que va a estar que lo voy a mandar a través del chat, pero que también va a estar en la página de la asociación de vuestra para que lo tengáis. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y creo que ya todos veis el de este. Como veis, lo tenéis aquí con los logotipos de la asociación. Bien, lo más importante que tenemos que tener claro, el reglamento, ¿vale? ¿Por qué? Por si queréis echarle un vistazo. En el reglamento es bastante tedioso, es bastante extenso. Lo que hemos querido hacer aquí es resumir las principales obligaciones en materia de sostenibilidad. El reglamento tiene muchas más obligaciones, ¿vale? En muchos más aspectos. Aquí hemos metido todo lo que conlleva a las cuestiones de sostenibilidad de los materiales de construcción, ¿vale? ¿Y qué busca este reglamento? Con respecto al anterior, ¿vale? Que es del año 2011, primero cambia el enfoque principal. En el antiguo reglamento todo iba dirigido a seguridad y al rendimiento técnico de los materiales y ahora el reglamento no es que eso lo olvide, sino que eso lo mantiene como tal y ahora los objetivos de este nuevo reglamento son mejorar la sostenibilidad, la digitalización y la circularidad de los materiales. Con lo cual, claves, pues material reciclado, reciclabilidad, etc., etc., ¿vale? Esto es una cuestión que premia este reglamento. Por otra parte, en el antiguo reglamento no había obligaciones explícitas medioambientales,
no se hacía ninguna referencia, y en el de este ya la hace obligatoria a través del análisis ciclo de vida, que la metodología que mi compañera Rosa os ha explicado, y la declaración ambiental de producto en su tramo final, que es el objetivo final, ¿vale? Pero que sepáis que no hay obligación de hacer la DAP hasta el año 2030-32, ¿vale? Hasta ahora, hasta el año 2030, hay que hacer el ciclo de vida, pero fundamentalmente para informar en materia de cambio climático, que además también le había puesto Rosa una diapositiva muy claramente. Otra de las cuestiones claves de modificación del reglamento anterior con respecto al nuevo es que en el campo de la digitalización pues había cuestiones limitadas y ahora ya habla explícitamente del pasaporte digital de productos, que es algo nuevo a lo que nos vamos a enfrentar todos, ¿vale? En que se va a integrar el mercado CE y se va a integrar toda la información de un producto. Y este pasaporte empieza el año que viene a funcionar. Es más, lleva una senda paralela al reglamento. Es decir, el objetivo es que el pasaporte digital de productos esté totalmente integrado en Europa en el año 2030. Pero en el año 26 vamos a empezar a funcionar ya con él. Con lo cual, también vais a tener que informaros sobre cómo funcionan estos pasaportes digitales de productos, porque no solo contienen información medioambiental, sino que también van a tener la información del mercado CE y otras consideraciones de los productos, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque va a ser mucho más sencillo. Toda esta información va a estar digital, toda esta información va a estar en los software BIM, va a estar en el Revit, en cualquiera de ellos de los software BIM, también va a estar en los software de base de los Prestos y de Arquímedes, ¿vale? Con los que la gente hace los presupuestos. Con lo cual, es algo muy importante porque va a ser una información mucho más accesible. Es decir, el objetivo de todo esto que es empoderar al consumidor, que la información fluya, ¿vale? Luego, la economía circular. Evidentemente, en el reglamento anterior del año 2011 estábamos muy lejos, se hablaba ya de economía circular, pero estábamos muy lejos de poder trabajarla. Y es verdad que aún queda mucho por evolucionar. El año que viene veremos una directiva de economía circular que va a premiar mucho a los productos. Es más, los va a premiar, los va a incentivar económicamente, ¿vale? No sabemos si bajo una modalidad de descarbonización o una modalidad de baja impositivo, ¿vale? Pero los va a premiar bastante. Entonces, en este nuevo reglamento, pues se fomenta la reutilización del material y la reciclabilidad. Son dos de las claves más importantes que conllevan este aspecto. Y luego, por supuesto, antiguamente el mercado CE solo medía el enfoque técnico de seguridad y ahora el mercado CE, a través de este pasaporte digital, va a incluir los impactos medioambientales progresivos con respecto a las fechas que están establecidas en el reglamento. Con lo cual, ya no es solo que sea importante para informar a los consumidores o, en este caso, a vuestros prescriptores o a vuestros distribuidores, sino que además esto va a tener una importancia porque sin el mercado CE es que ni siquiera vamos a tener el producto en circulación, ¿vale? Va a ser muy complicado sacarlo al mercado. Bien, y para todo esto hay unas fechas, ¿vale? Yo he quedado aquí lo más importante de las fechas clave, ¿vale? Hay muchas más fechas, pero las fechas clave son el 8 de enero del 26, todo el mundo tiene que informar sobre los efectos del cambio climático. Es decir, emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el producto y consumo de energía, ¿vale? Esa primera fotografía que hablaba Rosa, ¿vale? De entre todas las declaraciones, pues el primer nivel, ¿vale? Y eso es para pasado mañana, como aquel que dice, porque estamos hablando del 8 de enero. Yo creo que no quiero salvar los Reyes Magos y poner una fecha muy rara de entrada en vigor, pero esa es la fecha. Entonces, todos tenéis que apuntaros eso, porque podéis tener luego problemas, ¿vale? Y ya, básicamente, en materia de sostenibilidad no vaya a tener más obligación hasta el año 2030, donde ya no solo tenemos que informar de cambio climático, sino además tenemos que hablar de agotamiento de la capa de ozono, acidificación, eutrofización, consumo de agua y agotamiento de recursos, ¿vale? Que son otra primera batida de lo que te informa la Declaración Ambiental de Productos. Y en el 32 tendremos que hablar pues, de ecotoxicidad, materia particulada, radiación y ecotoxicidad. Si os dais cuenta, en lo que os ha comentado Rosa y en esa diapositiva que ha puesto del Ministerio, todos estos impactos los contiene una DAP, una Declaración Ambiental de Productos. Por eso, a ver, si os vais a meter en esta vorágine, no merece la pena hacer ahora la huella de carbono del producto, que al final es un ciclo de vida, para luego hacer lo otro. ¿Por qué? Porque vais a abaratar mucho dinero si lo hacéis todo de golpe.
Porque al final el ciclo de trabajo, la herramienta de trabajo que vaya a utilizar es la misma, que es el análisis de ciclo de vida. Esa es la herramienta de trabajo. Ahora, si yo hago el análisis de ciclo de vida de mi material de construcción, me da igual hacerlo solo para cambio climático que hacerlo para todos los impactos, porque al final la diferencia es muy poquita, pero en inversión es muy grande. Tened en cuenta que además se establecen una vigencia, es decir, estos materiales, estas declaraciones vaya a tener que hacerlas cada X tiempo, ¿vale? Lo normal, máximo de duración, 5 años, cada 5 años vaya a tener que revisarlas, pero si hay una modificación del 10% en el proceso productivo, vais a tener que actualizarla. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir aquí normalmente? Pues que cada 3 años, aprox, es recomendable que la actualicéis. ¿Por qué? Porque habrá algunas entidades que dirán, oye, no quiero declaraciones tan antiguas, porque tenemos que pensar que al final la gente no quiere ver una declaración en el último día justo antes de expirar. Pero es algo que no voy a hacer todos los años, lo voy a hacer cada 3, cada 4 años aproximadamente. ¿Vale? Tened en cuenta que el proceso para hacer una declaración ambiental de producto, con toda la información que conlleva, son 6 meses. Es decir, que esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Te puedo hacer más rápido? Sí, pero las primeras suelen ser las más lentas de hacer. Entonces, estos son los principales hitos que he destacado con respecto a la información medioambiental. Y sigo insistiendo, hay otros hitos diferentes en el resto de características de los productos, porque, vuelvo a insistir, este es un reglamento que se deriva del reglamento que establece los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, ¿vale? Aquí se reglamenta todo, tanto la parte técnica como medioambiental. Yo solo estoy extractando la parte medioambiental porque es un poco el objetivo del webinar de hoy. Pero lo bueno es que tenéis aquí el nombre del reglamento para que lo busquéis y miréis lo que haga falta. Y cualquier duda que tengáis, pues nos las podéis hacer llegar, que os podemos echar un cable, lo que necesitéis, ¿vale? El pasaporte digital de producto es verdad que todavía la estructura no está bien montada y va a tardar un poquito en llegar, pero a partir del 26 quieren empezar a hacerlo funcionar. Ya veremos cómo, ¿vale? Y qué información, pero todo esto lo tendremos que ir viendo. Lo que sí que es muy importante es que el pasaporte digital de producto va a ser una herramienta para centralizar toda la información crítica de un producto. Es decir, toda la información técnica, de durabilidad, de medioambiental, de cualquier tipo, toda la información, incluso ensayos de laboratorio, todo va a estar en ese pasaporte digital del producto para que la trazabilidad sea total. Y entonces aquí vamos a tener, por una parte, las declaraciones de conformidad, ¿vale? Una serie de declaraciones de conformidad del producto, los datos técnicos, instrucciones y seguridad del producto, que habitualmente es lo que a día de hoy tienen todos los productos que todos tenéis, ¿vale? Y luego tendremos la etiqueta de sostenibilidad medioambiental, que en este caso, pues, según el calendario que he puesto antes, puede ser progresivo directamente que metamos la declaración ambiental de producto desde el minuto cero, que yo es lo que os recomiendo, pero no por nada, sino porque os vais a ahorrar el dinero. Vale lo mismo hacer una huella de carbono de producto que hacer la declaración ambiental. Pues hagámoslo directamente y no perdamos dinero en hacer dos cosas diferentes en un plazo similar, ¿vale? Y lo más importante que va a tener este pasaporte digital es la trazabilidad con identificadores únicos para cada producto, ¿vale? Esto aún tiene que desarrollarse, pero el objetivo es que todo esté aquí. Toda la información que a día de hoy tenemos en fichas técnicas, en homologaciones, en diferentes documentos y en diferentes ficheros, esté todo en ese pasaporte digital, ¿vale? Y ese pasaporte digital, al final, va a estar en las bases de datos, va a estar en todo. De tal manera que cualquier consumidor, en este caso, siendo material de construcción, no estará, por así decirlo, tan fácilmente accesible a cualquier consumidor, pero todo lo que son los arquitectos, los prescriptores, los constructores, todos estos actores, que son al final el que utiliza este tipo de material, van a tener acceso a toda esta información. Por eso es importante, ya no es una cuestión de cumplimiento legal, sino una cuestión de posicionamiento, ¿vale? Hay muchísimas declaraciones, yo creo que merece la pena que echéis un vistacillo a todo lo que os ha enseñado Rosa y a los links que ha puesto, porque vaya a ver ahí un montón de materiales, ojo, no a nivel España, sino a nivel mundial, porque sobre todo en EPD System,
International, hay materiales a nivel mundial. Y al igual que nosotros estamos haciendo declaraciones ambientales para productos que van a Noruega o a otros mercados europeos y del mundo, vais a poder ver vosotros qué se está pidiendo en cualquier país. Lo digo porque si vosotros estáis exportando, y además me consta que vuestro mercado, más que el nacional, en su momento también fue el americano, que también pide mucho esto, pero estamos hablando de Emiratos también, pues todo esto está también ahí. Y podemos ver incluso qué declaraciones ambientales podemos encontrar en países como Emiratos, por ejemplo, donde vosotros estáis compitiendo, ¿vale? Creo que merece la pena para trazar estrategias este tipo de cuestiones, porque ya no solo lo que te exige la norma, sino el provecho que se le puede sacar a esta norma. Todo el mundo va a pasar por aquí, con lo cual la idea es que podáis, que podáis sacarle un rendimiento a todo esto, ¿vale? ¿Qué responsabilidades marca? Porque claro, al final aquí está el perfil del fabricante, pero aquí no es solo el fabricante el responsable, sino que aquí hay una responsabilidad compartida con los agentes económicos. Es decir, que aquí, por una parte está el fabricante, pero también está el que lo distribuye o el que lo comercializa. Si en este caso es un arquitecto, pues el arquitecto va a tener que asumir el rol de informar al usuario final, que será la persona o la promotora que le ha encargado el edificio. O si el material está vendido en una superficie de venta, como puede ser un Obramat o cualquier distribuidor de piedra, pues va a ser él también quien tenga que informarle esto. Entonces, tenemos unas responsabilidades muy claras para el fabricante, ¿vale? Que es el que elabora el pasaporte, la información, ¿vale? Y el marcado CE, que esto es una labor de todo fabricante. Esto hasta ahora ya lo estabais haciendo. También el fabricante es el que tiene que hacer la declaración ambiental del producto. ¿Por qué? Porque es el que produce el producto y el que tiene la información para hacerla. No puede hacerlo el operador económico, sino tiene que ser el fabricante. Tiene que dar las garantías de durabilidad y reciclabilidad, ¿vale? Y es el responsable de crear la documentación técnica. Al fin y al cabo, el responsable de ese pasaporte digital. Pero el importador tiene también otra información. El importador, cuando es un punto de control, tiene que verificar la información y el marcado CE, tiene que asegurar las instrucciones en el idioma local, ¿vale? Esto en vuestro caso, estamos en España, pero imaginaos que alguien quiere traer un material de construcción de otro país y lo trae aquí a España, tiene que hacer la traducción en el idioma local, tiene que comprobar la conformidad en general e indicar sus datos de contacto. Tiene que asumir el rol, en ese caso, de fabricante y, por tanto, asumir la responsabilidad. Con lo cual, si no tiene la información del fabricante, la va a tener que generar el importador, ¿vale? Esta quizás os importa menos a vosotros porque vosotros sois precisamente los fabricantes, no importáis, pero si importáis, sabéis que tenéis que adolecer de este rol. Lo digo para cuando traéis cosas terminadas de otro sitio, ¿vale? Y luego está el distribuidor, ¿vale? Que es el que hace la garantía del mercado. Y esto es muy importante porque es el que va a ser el garante de que se cumpla la norma y va a tener una responsabilidad compartida. Él tiene que comprobar que existe toda la documentación que se está exigiendo y que exige el reglamento, tiene que dar garantía de acceso a la información a través del pasaporte digital del producto, ¿vale? Al consumidor final, que tiene que estar la información, y tiene que actuar con diligencia debida. Es decir, ¿qué significa esto? Que si hay un material que no reúne los requisitos, que no tiene la información, no puede distribuirlo. Entonces, pueden que se os paralicen aquellos más responsables la distribución porque ellos no quieren compartir esa garantía. Y esto les conllevaría a la retirada de los productos no conformes, ¿vale? Esto es muy importante, ese rol del distribuidor, porque en muchos de vuestros casos no sois vosotros los distribuidores, a lo mejor es una constructora que es el que compra o es un arquitecto que es el que diseña y el que prescribe vuestro material, el que hace ese rol. Y entonces, si de entrada no esté en las bases de datos, no os va a localizar, pero si es porque ya os conoce y no tenéis la información, el responsable para con el usuario final, el cliente, es ese arquitecto que va a tener que adoptar esa. Y entonces los arquitectos, por responsabilidad, pues van a empezar a exigir o van a decir, oye, mira, no te prescribo porque no tienes la información mínima que yo necesito. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque la única manera de que el reglamento funcione es
haciendo copartícipes de las responsabilidades tanto al fabricante como al distribuidor, ¿vale? Y eso es una de las claves máximas. Pero como dije el otro día, en la jornada del otro día que estuvimos allí presencial, estuve hablando de todo el marco normativo, de la directiva del Green Claims, de todo lo que supone el greenwashing y de todo lo que venía derivado de los materiales. Es decir, por una parte tenemos todo lo que es la normativa para que comuniquemos la sostenibilidad de las empresas, pero por otra parte, y es la parte más gruesa, más importante, es la información de la sostenibilidad de los productos, porque al final la sostenibilidad corporativa se refleja a través de lo que se comercializa, que es el producto. Y eso es muy importante, ya lo comentamos el otro día, y es lo que ha conllevado a trabajar en esta línea a la Comisión Europea. Y ojo, esto es mediante reglamento, estos no son directivas, ¿vale? Que se transponen. La de Green Claim sí, pero estos son reglamentos de aplicación directa en todos los Estados miembros. Es decir, que no hay que esperar transposición. Esto ya está en vigor, este reglamento. Por eso digo que a día de hoy, en enero del año que viene, aquel que no tenga toda la información desarrollada se puede encontrar en riesgo de que alguien diga, oye, no estás en el sistema y aparte estás en el sistema, pero no cumplen los requisitos tu materia prima, tu producto, ¿vale? Esto, luego no nos vengamos con la sorpresa, ¿vale? Evidentemente, esto supone una transición importante para coexistir con la nueva normativa, ¿vale? Si os dais cuenta en este gráfico, ¿vale? Aquí vienen, digamos, como los 6 grandes pilares de todo este reglamento, donde hablamos de la sostenibilidad en el ciclo de vida, ¿vale? De la digitalización del producto, la economía circular, la vigilancia de mercado, la responsabilidad de fabricante y la de la distribución. Si os dais cuenta, en este nuevo reglamento, la amplitud que ha cogido, que es el azul oscuro, frente a lo que antiguamente se tenía en estas mismas variables. Es decir, hay un salto muy, muy importante en un plazo de 12 años, 13, perdona, que hay entre un reglamento y otro. Es decir, hay muchísimos saltos, con lo cual es un cambio muy importante para el sector, para toda la construcción, porque no solo aplica en este caso, sino a toda la construcción, pero ya os he comentado al inicio que este es uno de los reglamentos que desarrollan todo lo que es el diseño ecológico, todo lo que es la directiva y reglamentos de diseño ecológico, sino que esto además va a aplicar a otros sectores de consumo que no sea el alimentario, ¿vale? Entonces, tomémonoslo en serio, miremos bien todo lo que nos pide el reglamento, ¿vale? Todo lo que tenemos que hacer y muy importante estas fechas, tenerlas en cuenta porque estamos ya a mitad del 25, vamos, ya hemos pasado el Ecuador del año, estamos a 1 de julio, los primeros 6 meses del año han vencido y nos quedan 6 meses de año escasos para cumplir con las obligaciones que nos lleva el reglamento, ¿vale? Pues yo no sé si tenéis dudas, no tenéis dudas, porque antes de seguir comentando algunas cuestiones, algunas peculiaridades de lo que es el ciclo de vida y el reglamento, que me quedan 10 minutillos de explicación, me gustaría, si tenéis alguna consideración, alguna aclaración o alguna duda, resolverla ahora para que no se nos haga, bueno, al final yo sé que cuesta, que es muchísima información la que os estamos metiendo, ya mucha información la que yo di el otro día, pues hoy vamos con una cuestión bastante importante, aunque yo creo que a todos ya más o menos os sonaban las cuestiones de las declaraciones ambientales porque ya lo habéis visto y hay muchas empresas del sector que están trabajando ya en esta línea, incluso muchos de vosotros ya habéis empezado a trabajar en esta línea, ¿vale? Si no tenéis ninguna duda, voy a seguir con unas cuestiones que además estuvimos viendo la semana pasada, que ya surgieron algunas dudas con las personas que estuvisteis allí en la reunión de hace 2 semanas. Perdonad, que he dicho la semana pasada y hace ya 2 semanas que estuve por allí. Mira, cuando hacemos el ciclo de vida y una edad de un producto, es la edad de un producto. ¿Qué significa esto? Que es desde la extracción de la materia prima del producto en concreto hasta la comercialización. Entonces, si yo soy una empresa como Agua y yo vendo una piedra X, ¿vale? Una piedra de mármol, me da igual cuál, que viene de una cantera que está en Novelda y la comercializo en toda Europa, yo tengo que tener en cuenta todo el ciclo de vida desde la extracción de la materia prima, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no puedo hacer una declaración de producto entre 4 empresas.
¿Por qué? Porque yo tengo mis procesos propios de mi empresa y cada empresa, por muy parecidas que seamos, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra información propia. ¿Qué es lo que sí que puedo hacer? Que como todo mi material viene de una cantera que no es mía, esa cantera va a tener que tener una información de su ciclo de vida que yo puedo aprovechar para mi declaración ambiental, pero si hay otra empresa que además se suministra de esa cantera, en la misma piedra o los mismos materiales o similares, va a poder aprovechar esa información. Lo digo porque yo sé que allí en vuestra zona trabajáis con 3 o 4 canteras, ¿vale? Y teniendo la información de cada cantera, los que trabajáis con ella, vais a poder aprovechar la sinergia, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que el proceso mío es mío, de mi empresa. No voy a decir ningún nombre de ninguna de vosotros porque podría nombrar algunos de los que estáis ahí, porque ya estuvimos el otro día hablando. Por eso he puesto el ejemplo como Omagua. Si yo Omagua compro a una de las 4 canteras con las que soy proveedor, la cantera me va a dar a mí su información. Es su primera etapa, extracción de materias primas. El transporte lo pongo yo, lo pone la cantera. Eso va a ser mío, con lo cual voy a tener que estudiar yo para mí. Mi proceso interno de lo que yo haga con esa piedra es mío y tendré que tenerlo en cuenta. Mi distribución es mía. Ese sería mi ciclo de vida. Ahora, si yo compro la misma composición química, por irnos a la química, la misma piedra a la cantera y soy otra empresa diferente, esa información sí que se puede reutilizar, ¿vale? Lo digo porque esto suele ocurrir que decir, no, yo tengo ya una declaración de producto sectorial. No me vale. No me vale, me vale la mía, la de mi empresa. ¿Por qué? Porque eres tú el que tienes que dar tu información de tu CE. Esto es como decir, no, yo tenemos un marcado CE sectorial, ¿vale? Lo digo porque esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque se tiende muchas veces a hacer este tipo de ejercicios y está muy bien hacerlo para saber en qué punto estoy yo con respecto al sector. Pero no me van a valer para obtener esta información. Sí me va a valer si 10 de nosotros compartimos el mismo proveedor. ¿Por qué? Porque la información del proveedor es compartida con todos. Y esto a lo mejor aquí, pues los actores como la asociación, pues tienen mucho apoyo que daros y demás, que ya lo están haciendo, porque sí que podéis, si trabajáis todos con la misma, pero por ejemplo, si yo traigo de Brasil piedra y la traigo yo solo, esa información me la voy a tener que buscar yo con mi proveedor en Brasil. ¿Vale? Lo digo porque pongo ejemplos que suelen ocurrir en el sector de la construcción y que seguramente vosotros tenéis también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y luego no hagamos algo que no sirve, que cuesta el dinero igualmente y luego no os vale. Y cuando vamos a tener la información, llega el auditor, porque esto tiene que estar auditado y verificado, que esto es muy importante, por una entidad acreditada y dice, oye, mire usted, que esto que usted me está dando son datos que no son de su empresa, son de un consorcio de empresas. Y por tanto no te puedo dar. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para todo el proceso de elaboración de la información, ¿vale? Entonces, si sois coordinados y trabajáis los que tenéis la parte de cantera por un lado y los que sois transformadores en otro lado y os podéis coordinar, genial, porque ahorráis costes entre todos y organizáis bien y se pueden hacer de una manera mucho más eficiente y más económica las declaraciones porque se comparten gastos. Pero si no os ponéis de acuerdo y no sois capaces de coordinaros bien, pues probablemente os veáis haciendo cada uno la guerra por su lado y enfrentando a un proceso que, bueno, en algunos casos puede ser complicado porque ¿cuántos productos producís? ¿Vale? Pues tenemos que tener en cuenta en el ciclo de vida lo que dice, además, la PCR, que es el reglamento. Bueno, el reglamento es lo que dicen las normas de cómo se hace un ciclo de vida, pues cuántos productos podemos procesar. Porque no es que traigo 4 composiciones químicas diferentes. Pues cada una me puede generar unos impactos diferentes en base a las composiciones. Entonces, todo eso tenemos que verlo y hay que analizarlo porque yo entiendo que cada uno tiene que analizar sus flujos y su ciclo de vida de sus proveedores. Que ahí es donde está el primer eslabón de la cadena. ¿De dónde obtengo yo la piedra? ¿Vale? Bien, no quiero dilatarme mucho más con esto, pero sí que quería dedicar estos últimos 10 minutos, porque le habíamos dejado media orilla para consultas y preguntas, porque pensábamos que las pudiera ver, pero sobre todo queríamos tener claro
qué opciones podéis tener a la hora de hacerlas, porque ya en la semana pasada se lanzaron algunas dudas de si podíamos hacerla a nivel sectorial y demás. Y la cuestión es, a nivel sectorial se pueden coordinar, pero cada uno tiene que tener su declaración con sus procesos. Otra cosa es que podamos compartir alguna etapa previa, sobre todo la de minería o de extracción de materias primas, porque puede ser la misma cantera la que nos venda a 10, ¿vale? Y la misma piedra. Pues bien, yo con esto voy a pegar el link de la presentación en el chat de esta web, porque esto está publicado en una web para que vosotros la podáis tener y podéis acceder y tener la información fresca en cualquier momento, ¿vale? Que yo creo que esto es importante para vosotros. Y a partir de ahí, pues dudas que tengáis, las analizamos, las vemos, porque yo creo que puede ser interesante y que sobre todo penséis la reflexión. Si no las tenéis ahora, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Cuando queráis, podemos organizar otro webinar si fuera necesario a la vuelta de verano, que yo entiendo que estas fechas a veces pueden ser un poco complicadas por las vacaciones y demás, pero que como lo tenéis grabado, se puede volver a visualizar todas las veces que sea necesario. Y con esto yo termino. No sé si, Rosa, tú quieres puntualizar algo, y si no, pues abrimos una ronda de preguntas. Queda media horita de tiempo. Pues de hecho, yo ahora que estamos también aquí como un poco en familia también, no sé si alguien también se quiera animar, porque también estaba pensando mucho en vuestro punto de vista, ¿no? En la otra jornada fue presencial, entiendo que también después, como comenta Andrea, os quedasteis comentando, pero no sé si alguno apetece compartir, por ejemplo, después de la presentación que hemos visto, ¿cuáles consideráis que puede ser mayor reto para vosotros? ¿O qué aspecto, por ejemplo, os ha parecido más interesante? ¿O veis que es necesario que se profundice más o tener más información? Algunas preguntas así de reflexión. Si alguien se anima a participar, dándonos un poco vuestra visión. Pero yo tengo una duda. Sí. Tengo una duda. Cuando pasaste tu declaración ambiental de producto, tu DAP, con tu análisis de ciclo de vida, siempre en lugar de suministrarte sus datos de consumos o lo que fuera, te suministra sus DAP para ese producto que tú estás comprando. ¿Sería suficiente con esa DAP o necesitas que te dé toda la información de...? Más que suficiente. De hecho, es lo ideal. Vale. Es decir, lo ideal es, que no suele pasar, que de los productos que compramos y de las materias primas que consumamos ya tengamos esa DAP. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en concreto que os he enseñado de equipos de refrigeración de aire, de difusores de aire, etcétera, las materiales eran de aluminio. Nosotros utilizamos las DAP de aluminio y de acero, de, por ejemplo, Acerinox, las que tiene pública. De hecho, el problema es cuando no tenemos esa información de los proveedores, porque tenemos que ir a factores estandarizados, digamos. Ya se utilizan otra serie de bases de datos, pero sí, lo ideal es que con esas DAP, por eso comentaba también Andrea el tema, por ejemplo, de las canteras, ¿no? Si el producto que os suministra tiene esa DAP, se incorpora en vuestro proceso. Y no tendríamos nosotros que hacer el cálculo de los impactos ambientales del proceso de extracción. Pero igual también se abarataría un poco el consejo, entiendo. Que siempre pensando en lo mismo. O sea, que esa sería la situación ideal, si la tuviéramos, sí. Ese apunte es importante, ¿eh? Ese es un apunte importante. Alfredo, ¿no? Si estáis comentando algo por el chat, creo, vamos a subir, sí, la presentación la enviaremos por email. Que perdón, porque siempre estoy con Alfredo y Andrés. Sí, Vale. sí. Alfredo. Pues haremos tanto la presentación como el bueno, el link ya lo tenéis ahí en el chat, el link del portal web, y también pasaremos el vídeo cuando terminemos la grabación. Claro. Yo si quieres, Rosa, ya Sí, de puedes hecho, colgar si quieres la grabación, pues ya estamos en otra fase y subiremos la grabación a la web y dejaremos el vínculo para que lo podáis visionar tantas veces como queráis verlo, Claro, yo ¿vale? tengo, por motivos de subvención, como sabéis, tengo que subir.